Bienvenidas, bienvenidos a nuestro último webinar de la serie de webinars alineados con nuevas organizaciones. Hoy con una invitada súper especial, Clemencia, a quien voy a presentar en unos instantes. Es una persona que conocí ya hace algún tiempo y, wow, no se imaginan lo que tenemos preparado. Esperemos que disfruten esta presentación, este webinar, que llamamos Webinar Agilidad Emocional, creando culturas cerebroamigables. Bienvenidas, bienvenidos todos. Mi nombre es Luis Mulato y voy a tener el gusto de acompañarlos más o menos 1 hora y media que dura este webinar. Vamos a tener una primera parte donde vamos a hacer un poco la presentación y luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas donde vamos a abrir micrófono para que podamos compartir un poco con Clemencia y que nos ilumine un poquito con todo este conocimiento que tiene fascinante el cerebro. Entonces, bueno, les cuento un poco quién es Clemencia. Clemencia es una neuropsicoeducadora. Casi que no me lo aprendo, Clemen. Y ahora ella les va a contar un poco por qué viene todo este tema de la neuropsicoeducación, de dónde le dio el punto. Ella se dedica a investigar y a divulgar sobre el tema de agilidad emocional y neurociencia. Dirige el programa de inteligencia emocional en la Universidad Torcuato Di Tella y dicta la materia de agilidad emocional en el MBA de la Universidad del SEMA en Buenos Aires, Argentina. Bueno, Clemencia ha pasado por muchas experiencias de formación en su vida. En particular me llamó mucho una que me contaste de profesorado en inglés y especialidad en drama, ¿no? Y Sí. trabajaste como guionista también para televisión y luego te metiste con el tema de la neurolingüística también y el tema del juego, ¿no? Que ha estado como muy atravesado a través de toda tu formación. Bienvenida, Clemencia, para compartir con nosotros en este webinar. Y bueno, todos tuyos para que nos cuentes un poquito sobre la agilidad emocional. Muy bien. Bueno, qué lindo verlos. Algunos están con las cámaras apagadas, pero no puedo evitar, mi cerebro social me pide contacto, así que me encantaría, bueno, algunas personas las conozco, qué emoción. Eso también genera, ¿no? un impacto distinto. En este momento mi corazón está latiendo de manera distinta, se me alteró el ritmo cardíaco, y eso quiere decir que estoy sintiendo. A mí, adivinen qué puedo estar sintiendo para que mi ritmo cardíaco se acelere. ¿Qué dirían que estoy sintiendo? ¿Qué piensan? Si lo ¿Qué pueden podría escribir llegar por a el ser? chat. Exacto. ¿Qué puedo sentir? ¿Qué emoción? Alegría, Clemen. Entusiasmo. Tengo miedo, miedo tengo. Un Nada, miedo controlado, un miedo que forma parte de la excitación, que forma parte del desafío, de lo desconocido, y mi cerebro obviamente procesa esta información, mi cuerpo habla, y así es como empiezo a invitarlos a este recorrido emocional. Por tanto, voy a empezar a compartir pantalla. En realidad, les propongo un juego, comparto un ratito y luego ya sigo adelante con un juego. Así que vamos por acá. Sí. Clemen, si querés comparto el juego para hacerlo directamente desde el Listo. Menti. Dale, me ¿Listo? parece Y ya perfecto. lo retomas. Sí, Entonces, sí. ahí está. Muy bien. Los quisiera invitar a usar el poder de la metáfora. Cuando usamos el poder de la metáfora, nuestro cerebro se ilumina de una manera magnífica, claramente porque encendemos diferentes áreas del cerebro. Si yo les digo, trabajó duro, el área táctil se enciende, entonces la metáfora nos permite activar mucho más zonas que si estuviéramos hablando literalmente. Entonces los invito a pensar, ¿en qué película o serie sentís que estás hoy? La proposición del juego es que traten de hablar de su estado emocional, ¿no? Y que lo hagan a través de la elección de una serie de televisión o de género. También puede decir género terror, género ficción, pueden usar género si no se les ocurre alguna película o serie. Así que, bien, ¿empezamos con el juego, Luis? Sí, ahí ya debería estar transmitiéndose y los invitamos a que entren al Menti, a www.menti.com y usen el código 9616965 y nos escriban directamente por su celular o por la computadora en qué película o serie sentís que estás hoy. Serie no sería. ¿En dónde ¿Puedes estás hoy? repetir por favor el código? Está proyectado en la pantalla 9616965. Igual te lo pongo por acá por el chat del Zoom para que lo veas. ¿Listo?
Gracias. 9616, 965. Y la dirección es menti.com. A ver qué sale, ¿no? Siempre es sorprendente. Les revelo la mía. Yo siento que estoy en Black Mirror, la serie de ciencia ficción, y claramente es porque no me acostumbro. Todo lo que ha cambiado con la pandemia, con el COVID, ver estas imágenes de gente con barbijo, la distancia social, todo eso a mí me suena como una serie de ciencia ficción. Y obviamente me cuesta aceptarlo. Es como que vivo permanentemente tratando de actualizar y recordar cómo era la vida antes, ¿no?, de esta situación. Y otra que me aparece es el Día de la Marmota. Siento que los días se repiten, que hay algo también en la secuencia de los días, ¿no? Como si cada día aprendiese algo, pero siento cierta cadencia de repetición. Y eso también me ocurre. A ver qué ponen, me intriga. Ahí va. Intensamente, Carrozas de Fuego, La Otra Mirada, algunas no las conozco, algunos pusieron aquí el género, Dimensión Desconocida, El Día de la Marmota, ahí coincidimos. Shrek, qué interesante hacer doble clic y preguntarles por qué la metáfora de esta película los refleja en cómo se sienten hoy. Muy interesante. Intensamente, obviamente, ¿no? Creo que a partir de esa película todos empezamos a entender que hay algo, ¿no?, en nuestro cerebro donde radica el comando de nuestras emociones. En búsqueda de la felicidad, los otros, la cuestión de tiempo. This Is Us con barbijo, muy bueno, excelente. Juegos del Hambre, otra vez aparece el Día de la Marmota. Rápidos y Furiosos, Shrek, ahí ya lo vi, Una Dominguera, está muy bien ahí, Una Dominguera, La Otra Mirada. Star Wars, excelente. Y a través de la metáfora, ¿no?, a través de tratar de ver por qué una persona elige esa película para contarnos cómo se siente. Y vuelvo a decir, es muy rico el ejercicio cuando la otra persona puede contar, ¿no?, y explayarse sobre qué imágenes lo conectan emocionalmente con esa película, que hace que sea un buen vehículo para contar cómo nos sentimos hoy. Titanic. Bueno, ahí todos nosotros decimos Titanic y le asignamos a la elección del otro nuestra propia idea y experiencia con Titanic. Eso también tiene de fabuloso el uso de la metáfora, ¿no?, a nivel de expresión de nuestras emociones. Una de detectives. No sé si todos ya han completado. Siguen apareciendo. Suits, Yo creo esa no que la vi. The Rain. Y hay otras que me dan ganas de ver, ¿no? Porque eso también genera, ¿no?, el no haber visto algunas de estas películas, o que tengan un nombre diferente, ¿no? Porque dependiendo del país en el que estemos, tienen nombres distintos. El Hechizo del Tiempo y El Día de la Marmota, por ejemplo, la misma película con nombre distinto. Minority Report, The Crown. Creo que he leído todas, me parece, Luis. ¿No? muy bien. Perfecto, Bien, Clemen. Entonces, si quieres, retoma ahora el sí. control y vamos. Muy bien. Vamos. Bueno, la propuesta lúdica tenía que ver con esto, les acabo de contar, ¿no?, que yo me sentía en Black Mirror. La propuesta lúdica viene porque de verdad yo creo que la vida tiene formato de juego y que lo que nosotros hacemos es entrenar para jugar mejor el juego de la vida, y puede ser que no seamos conscientes de ello. Pero ahora hay un juego que se llama el nuevo normal, y no sé qué tan bien claros tenemos las reglas de este juego, pero sí sabemos que no todos jugamos con las mismas reglas, y que eso quiere decir que cada uno de nosotros entrena para jugar y desempeñarse en la vida de manera distinta. Cada uno de nosotros tiene un entrenamiento distinto. Y obviamente, si queremos ser jugadores de elite del juego de la vida, tenemos que entrenar duro y parejo. Todos estos deportistas que vemos aquí en pantalla practican, la práctica hace a la excelencia. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades que tenemos que desarrollar? ¿Cómo podemos prepararnos emocional y psicológicamente para este nuevo juego que nos trae la vida? No ha venido por elección, ha venido una situación que no hemos elegido y sin embargo exige que entrenemos otros músculos desconocidos. El entrenamiento es fundamental y obviamente entendemos que eso es diario, que hay que tener consecuencia en lo que hacemos, pero el tema es qué.
el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, señala habilidades 21, COVID-19. A mí un poco de gracia me da esto, porque pareciera que el COVID lo que hizo fue develar que teníamos cuentas pendientes con algunos entrenamientos. Pero sí tenemos que hacer foco sobre cómo aprendemos, aprender a aprender, porque en este momento el aprendizaje es un superpoder. Desarrollar niveles de empatía, autoconocimiento, conocernos más para poder salir del automático y verdaderamente poder cambiar de hábitos. La mentalidad de crecimiento y entender la distinción entre mentalidad fija y mentalidad de crecimiento es la capacidad de poder aprender, de no aferrarnos a los patrones conocidos y poder explorar, cosa hiper necesaria en este contexto de cambio y incertidumbre. Mindfulness, práctica que fue recién reconocida por Occidente hace muy poco tiempo, solamente cuando el mundo científico pudo leer y escanear el cerebro del Dalai Lama y de Ricard Mathieu, entonces comprobaron el efecto que tiene para calmar el estrés. Y la resiliencia, que significa poder recuperarnos de ciertos traumas o de situaciones adversas como la que estamos viviendo. Ahora la pregunta es, de estas habilidades que acaban de escuchar, entre las cuales también está agilidad emocional y el manejo, obviamente, de nuestros pensamientos, ¿qué tan entrenados creen ustedes que están en estas habilidades? ¿Vamos a pasar acá un menti o seguimos adelante? Si querés lo paso, deja de compartir, Clemen, y yo comparto. Ahí va. Perfecto. Listo. Los invitamos nuevamente al Menti para que nos señalen qué tan entrenados estamos en estas habilidades. Nada entrenados, 1. Muy entrenados, 10. Los invitamos a que ingresen por el celular o por su computadora a www.menti.com 96169665, mismo código. Bien. Esto es una autoevaluación, de verdaderamente pensar, ¿realmente comprendo el término resiliencia y qué significa aplicado a nuestras vidas? ¿Realmente entiendo lo que es la gestión emocional? ¿Realmente entiendo lo que es la empatía? ¿No? Entonces puede ser que tengamos alguna idea, pero ¿verdaderamente entreno en esas habilidades? ¿No? En mindfulness, la práctica de estar presente, de traer la mente que tan azarosamente va hacia el pasado y al futuro, ¿no? Está bueno preguntarnos, porque esa es la dirección en la que tenemos que apuntar para el mundo que viene. Ese es el entrenamiento que tenemos que empezar a recorrer. Si quieres, ¿seguís proyectando, Clemen? Bien, muy bien. ¿Listo? Ahí vamos. Yo me llevo mi tiempo. Esta es una de las habilidades que tuve que practicar, ¿no? El tener manejo de las pantallas, del botón, de no presionar algo, y obviamente eso me genera un poquito de estrés. Como estoy entrenada, puedo hacer algunas cosas para bajar el nivel de estrés. Muy bien. Y después aparece la palabra human hacking. Y cuando usamos la palabra hackear, generalmente lo asociamos a sistemas. Pero usar la palabra human y hacking es la primera vez que vemos que es la posibilidad de hackear nuestro propio sistema. Y el juego exige que aprendamos nuevas habilidades, y el hacking que tenemos que hacer para aprender nuevas habilidades es hackear el automático. Todo eso que veníamos repitiendo y haciendo, claramente con nuestro cerebro que se siente muy cómodo repitiendo patrones que ya existen, y resulta que ahora hackear significa explorar nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, la mejor inversión, y esto traigo aquí a Yuval Harari, la mejor inversión que podemos hacer en este momento es en agilidad emocional, equilibrio mental y obviamente todas las habilidades que me permitan continuar cambiando y seguir aprendiendo. Y seguir aprendiendo significa también ser flexible, tener la posibilidad de entender que no saber algo está muy bien, que la capacidad de aceptar el error como parte del proceso de aprendizaje requiere también de la gestión emocional. Ahora, si yo les digo agilidad emocional y les dijera que enfrente, como en el siguiente rincón del ring, hubiera otra cosa, ¿qué pondrían? ¿Cuál sería lo opuesto a agilidad emocional? Y esto no sé si lo pueden poner en el chat, me gustaría escuchar. ¿Qué sería lo opuesto a agilidad emocional? ¿No? Les doy un segundo para que lo piensen. Cada uno seguramente va a tener una palabra. Y si quieren, les adelanto, ¿qué es la rigidez emocional? Uno puede ser ágil emocionalmente y puede ser rígido emocionalmente. Y cuando hablamos de rigidez, nuevamente hablamos de pensar,
ya soy así, no puedo hacer nada al respecto, los patrones emocionales que tengo incorporados y aprendidos es lo que voy a seguir repitiendo, y la agilidad emocional es todo lo contrario, es la capacidad de mirar con curiosidad a las emociones, entender para qué existen, qué información tienen para brindarnos, y a través de esa información elegir mejor, tomar mejores decisiones y tener mejores vínculos. Y también aparece la palabra brain friendly, dijimos agilidad emocional, dijimos también culturas cerebro amigables. ¿Es posible que haya culturas que no sean cerebro amigables? De hecho, la mayoría de las organizaciones no lo son. Brain friendly significa que tengo y practico hábitos que ayudan a mi desempeño cuidando mi cerebro. ¿Qué es cuidar el cerebro? Tiene que ver con una batería de hábitos que lo que hacen es cuidar mi rendimiento y entender que todo lo que decido hacer afecta a mi cerebro, desde lo que consumo, lo que leo, las películas o las series que consumo, lo que como, los pensamientos, todo eso hace a que una cultura brain friendly esté atenta a los cerebros de las personas que la conforman. Y van a ver un montón de literatura. Acaba de salir este libro, Liderazgo Brain Friendly, de Silva Damiano. Yo me formé en Australia con el modelo I4, les voy a hablar un poquito de eso, pero van a ver que hay un montón de literatura, ¿no? Cómo construir una cultura brain friendly en contexto de COVID, cómo ser brain friendly a la hora de enseñar, cómo tener un brain friendly workplace, cómo usar una forma de usar el lenguaje brain friendly. O sea, la literatura ya está expresando que hay mucho recorrido hecho y que nosotros tal vez tenemos esa brecha de no haber consumido este tipo de información, por lo tanto, ese es un buen indicador de dónde podemos hacer nuestro entrenamiento. Y obviamente requiere de la revisión del liderazgo, ¿no? La evolución del liderazgo nos trae desde la era industrial, donde conocíamos un gerente, el control era el poder, era sistemático, enfocado en las tareas, mesurado, y era el yo sé. Y no había retroalimentación, no había feedback. Luego pasamos a la era de la información, donde el conocimiento era el poder y el líder era visionario. Y por supuesto se enfocaba más en las personas y había un nosotros sabemos, ¿no? Y la retroalimentación era de una sola vía. O sea, nos decían, nos daban feedback y nosotros simplemente recibíamos ese feedback como parte fundamental de nuestro crecimiento. Ahora aparece la figura del neurolíder y la era de la imaginación, que es una era que Rita, siempre digo Rita Lee, me olvido el nombre, es una científica de la NASA, y habla de que la imaginación lo que nos permite es crear ideas, es crear el futuro que queremos. Y las ideas entonces son el poder. El líder es creador y está enfocado en el cerebro, se muestra vulnerable. Y con esto quiero decir los errores, el que no sabe. Y la pregunta es, ¿quién sabe? Y si tengo a alguien de otra jerarquía que tiene conocimiento, pues allí vamos. No hay problemas en aceptar eso. Y la retroalimentación es 360, va en todas direcciones. Según Silvia Damiano, el entender mejor nuestros cerebros es lo que va a hacer posible que tengamos culturas más saludables, ¿no? Culturas cerebro-amigables. Y la definición entonces quiere decir que depende de que todos los cerebros que conforman parte de un equipo, de una organización, obviamente funcionen bien. Entonces, si un sistema cerebral o corporal no está en buen estado, las personas no pueden desplegar su energía y mucho menos pensar ideas. Entonces, el desempeño de los cerebros que conforman una organización tiene que estar todos alineados y cada uno recibir un entrenamiento distinto porque todos nuestros cerebros son distintos. Y este es el modelo que les contaba. No lo vamos a profundizar sobre él, pero fíjense que me voy a focalizar en rendimiento. Y el rendimiento tiene que ver con la integración cerebro, mente, cuerpo. ¿Cuánto tiempo ha pasado histórico en el que pareciera haber en la entrada de las organizaciones y de las empresas un locker donde dejamos nuestras emociones? Y hoy lo que nos dicen es integrar todos los sistemas. Y también aparece la palabra agilidad, ¿no? Obviamente la palabra agilidad tiene diferentes acepciones, de hecho, del mundo agilista podemos tener puntos en común desde la agilidad emocional, pero las perspectivas de agilidad se unen en un punto que tienen que ver con poder estar presente y crear en el momento presente desde un modelo muy flexible. Entonces, voy a pasar rápidamente, no me voy a profundizar a qué significa alta performance. Alta performance indica que cuidando nuestra mente y nuestro cuerpo vamos a tener un mejor desempeño. Y obviamente vamos a tener también la posibilidad de mantenernos calmos en situaciones de estrés. Estamos en momentos de alta incertidumbre y aquel que pueda mantener la calma en momentos de estrés, claramente va a poder pensar ideas también, va a poder liderar y va a poder obviamente orientar y transmitir y contagiar ese estado de tranquilidad. Entonces los ambientes son más armoniosos, se toman mejores decisiones
y claramente somos más eficientes. Y por supuesto acá sería lo que significa una persona que tiene bajo nivel de performance, pierde el control de sus emociones fácilmente, y obviamente es inconsistente entre lo que dice y lo que hace. Y desde el punto de vista de la agilidad, un alto desempeño en la agilidad quiere decir que podemos cambiar de rumbo. Entonces no nos apegamos y tenemos mentalidad de crecimiento, no creemos que lo establecido es lo único conocido y nos aferramos a las reglas, sino que podemos improvisar y guiarnos por nuestra intuición. Perdón. Y ahora les pediría, ¿no? Si pueden, era posible, ¿no, Luis, que fueran a buscar los objetos? Claro que sí, total. Muy bien. Entonces les voy a pedir que un poco, es un hack brain friendly, están ya hace unos minutos escuchándome, y la idea es que se paren y busquen por su casa un elemento verde, uno amarillo y uno rojo, y que vuelvan. Y la idea es que tengan un minuto y medio para buscar algo verde, algo amarillo y algo rojo. Yo dejo de compartir. Y nos ponemos en movimiento. Clemen, ¿se vale esto? A ver. Sí. A ver, ¿a dónde estoy mirando? Muy bien, rojo, amarillo, verde. ¿Te valen las almohadas? Sí, vale lo que vale. No me digan, porque acá hay una expresión en Argentina que es tengo pensamientos verdes. Eso no sería incomprobable. Así que solamente objetos que puedan mostrar a la pantalla. Banana, qué ganas de comer una banana en este momento. Muy bien ahí. Bueno, y el testeo de los objetos, los 3 colores, es si mi organización, bien ahí, Anto, si mi organización es brain friendly, verde. Mi organización es brain friendly, todo está pensado para bajar los niveles de estrés, bajo nivel de amenazas, foco en las recompensas, o sea, una organización brain friendly, verde. Si yo digo, bueno, algunas cosas se están haciendo, tengo un lugar donde puedo hacer yoga, de pronto tienen, ¿cómo se llama? Dieta saludable, tengo la opción, ponen agua en todos los escritorios para oxigenar el cerebro, la hidratación es muy importante. Entonces ahí estoy en un amarillo. Y estoy en rojo cuando nada, todo lo contrario. Es una máquina generadora de estrés y en los ascensores no se puede ni respirar de la tensión que hay. Así que, a la cuenta de 3, ¿qué tan cerebro amigable es la organización en la que están? A ver, ¿qué dice? Vamos a ver el testeo. Ahí veo un verde de Charo, amarillo, bastante bien. Rojo, Ana me dice rojo. No sean benévolos, ¿eh? Anto verde porque ella trabaja, es independiente, ella tiene sus horarios. Muy bien, amarillo, rojo, bueno, ¿qué más? A ver, a la otra pantalla, quiero ver ahí. Minerva, me los es difícil, es un lapicito finito amarillo. A ver acá, a ver qué hay, algunos tienen o no prendidas las cámaras, no importa, pero bueno, yo me arriesgaría a pensar que hay mucho rojo. A ver, si estamos en escuelas y en instituciones educativas que recién se están preguntando cómo aprende un cerebro, imagínense organizaciones donde tampoco funcionan, y los líderes tampoco funcionan, ni siquiera se sabe cómo son las fuentes que nos generan energía, no sabemos ni cómo gastamos la energía y cómo recargarla. Así que, muy bien, aquellos que pusieron amarillo, me da fe y esperanza que algunas estén tomando algunas medidas, pero puedo asegurar que la mayoría de las organizaciones están en rojo. Así que, muy bien. Vuelvo a compartir, Luisito. ¿Cómo están de energía? ¿Cómo están? A ver, algún dedo, alguna cosa para que muestren. ¿Estamos bien? Bien, muy bien, muy bien. Me cuesta no verlos. Siempre me pasa lo mismo. Mi cerebro social reclama caras, sonrisas, algún contacto. Muy bien. Hide, floating. Muchas sonrisas, Clemen, muchas sonrisas. Bueno, qué bien. Te damos feedback. Muy bien. Ahí se me traba cuando oculto la barrita. Entonces, brain hacking. ¿Esto ya estuve aquí? No podemos hackear lo que no conocemos. Es imposible hackear un sistema que no conocemos. Por eso los hackers tienen tanto éxito en lo que hacen, porque se la pasan estudiando sistemas. Ahora, estamos diciendo que para ser cerebro amigables, tenemos que conocer cómo funcionamos para hackear aquellas cosas que hacemos en automático. Y aquí sí aparece esa película que eligieron para representar cómo se sentían, que es Intensamente. Yo siempre digo que la película Bambi a mí me marcó de por vida. ¿Por qué? Porque a los 3 minutos de empezar la película, 5 minutos, mataron a la madre de Bambi. Entonces, ese llanto me hizo pensar que era posible que mi madre se muriera. O sea, que
Claramente Disney tiene habilidad para emocionar. Pero ¿qué es lo distinto en esta película? ¿Dónde se mete? Se mete dentro de la cabeza del personaje Riley. Y lo que ahí vemos, en una reducción quizás errada, de que pareciera ser que dentro del cerebro está el comando de las emociones. Y no hay mucha distorsión, solo que no es literalmente así, pero nos ayudó a entender. Pero nunca me había planteado dónde estaban las emociones o qué eran. Y aquí aparece nuevamente Yuval Harari, que asegura que para tener éxito en el futuro tenemos que trabajar muy duro para conocer nuestro sistema operativo. Y acá digo duro y otra vez digo duro y se iluminan en una parte de su cerebro que tiene que ver con el área del tacto. Muy bien, emociones. Las distinguimos, podemos a veces errar en creer que una expresión facial puede representar una emoción que para mí es reconocible, y el otro puede decirte, no estoy enojado, y vos creer que por expresión facial sí, pero todos reconocemos que hay cambios en nuestra fisiología cada vez que sentimos algo distinto. Pero verdaderamente, ¿qué sabemos de las emociones? ¿Qué aprendimos? ¿Y qué creemos? Yo siempre cuento una historia, cuando era pequeña, muy pequeña, mi madre había aprendido que a los niños que lloraban en las noches había que dejarlos encerrados en un cuarto hasta que se acostumbraran y supieran y entendieran que esa no era la manera de reclamar atención de sus padres. Y yo siempre digo que ese momento me marcó profundamente y es probable que por eso tuve que atravesar mucho camino para darme permiso para sentir. Eso fue lo que aprendí. Y luego tuve, obviamente, que recalcular y reaprender qué eran las emociones. Y por eso me dedico a lo que me dedico. Yo sé que hay mucha gente que ha tenido, ¿no?, temas con permiso para sentir. Entonces, la invitación es, ¿qué sabemos? ¿Qué aprendimos? ¿Y qué creemos sobre las emociones? Entonces los vamos a invitar a que vayan. Lo vuelvo a dejar de compartir. Y ahí. Stop share. Ahí. Muy bien. Y la idea es, ahora van a ir a rooms, a cuartos, no sé si experimentaban, probablemente muchos de ustedes sí, y van a compartir esas preguntas. Y está bueno escuchar qué creemos, qué aprendimos, y qué sabemos sobre las emociones. Clemen, ¿puedes volver a poner las preguntas nuevamente para que las Sí. capturemos, por favor? Perfecto. Miren que ahí me fui a un slide anterior. Esperen. Ahí, ahí. ¿Qué sabemos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué creemos? Listo. Vamos a estar en ese room por 4 minuticos y regresamos. A los que no están acostumbrados por room, se les va a cerrar el Zoom y va a volver a abrir automáticamente. No tienen que hacer nada para ingresar. ¿Listo? Nos vamos a room y volvemos en 4 minuticos a contestar las 3 preguntas. Chao, chao. ¿Cómo le fue? Obviamente siempre me impacta escuchar, ¿no?, infancias en las que no estaba permitido sentir, había emociones buenas y malas, positivas y negativas, y lo cierto es que gracias a esa distinción, muchos de nosotros hemos tenido que hacer un recorrido, como les contaba antes, para tomar contacto y entender que eso no es así, y es desmitificar que esas enseñanzas respondían a un modelo que era funcional a la cultura del momento. Y por eso, nuevamente, incorporar las emociones en las organizaciones es todo un desafío. Corresponde. ¿Qué va a hacer el psicólogo de alguien? Hay un montón de confusión respecto de cómo se manejan las emociones dentro de una organización. Bueno, continuamos, Luis, ¿algún rescate más? Perfecto. Estamos, Clemen. Si quieres compartir. Bien. Me parece que me tenés que habilitar. Ok. ¿Posible? Ahí deberías poder. A ver. No. You cannot start screen share while the other participant is sharing. Sí, Ok, tiene sí, ahí va. Ahí está. ¿Estamos? Ahí está. Muy bien. Muy bien. Excelente. Bien. Y ahí tengo que hacerlo de mi barrita flotante, que siempre está ahí y me olvido de ocultar. Bien. El modelo del iceberg lo aprendí con Stanislav Bachrach. Es un biólogo molecular, profesor de la DITELA, de hecho da la materia de inteligencia emocional en DITELA, en carreras de grado.
Y con él aprendí el modelo del iceberg, que me parece muy práctico y muy simple para entender, ¿no? Que nuestro rendimiento a lo largo de la vida tiene que ver con nuestros comportamientos. Y generalmente el comportamiento es algo que se educa, todos nos dicen te tenés que portar así, en esta situación tenés que sonreír o estar serio. Somos educados en nuestros comportamientos, de hecho somos juzgados por nuestros comportamientos, pero la biología lo que hace es ir debajo de esos comportamientos, y entonces ahí aparecen las emociones y los pensamientos. Y es cómo pienso y cómo siento lo que genera el comportamiento, y esa conexión nunca antes había sido hecha. Por tanto, es no tanto lo que me pasa, sino cómo interpreto y cómo pienso lo que me pasa que genera emociones. Y en ese círculo dinámico de qué es lo que genera las emociones, ¿son los pensamientos o son las emociones que generan los pensamientos? Es dinámico, tanto una emoción puede generar un pensamiento como un pensamiento puede generar una emoción. Pero mi desempeño en la vida tiene que ver con incorporar esta habilidad para entender que si yo puedo hacer preguntas y puedo indagar sobre mis pensamientos, puedo modificar mis comportamientos. Y también la unión de dónde están las emociones, ¿no? En este proceso dinámico, cuerpo y mente son una sola cosa. La mente es producto del cerebro y obviamente habita en el cuerpo. Entonces hay una comunicación directa y permanente de todos nuestros sistemas y tenemos muchísima información en el cuerpo y en el cuerpo de las personas que tratamos e intentamos leer, que muchas veces no tenemos en cuenta, ni siquiera tenemos entrenamiento para hacer una lectura correcta de lo que yo estoy experimentando o viendo, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿dónde están las emociones? ¿Están en la cara? Obviamente que sí. Desde la serie Lie to Me, también vimos que había como una teoría que reflejaba que había expresiones faciales que tenían que ver con la mentira. Eso no es así, de hecho, nuevas teorías dicen que es muy difícil de tratar de usar esa metodología para leer lo que pasa al otro. Claramente la pregunta es, ¿están en la cabeza, están en el cuerpo? Y venimos conqueteando con la idea de que son una unidad que se expresa a través del cuerpo, pero claramente hay actividad en el cerebro. Entonces, la distinción de cerebro, mente y emociones se hace relevante. El cerebro es diferente de la mente, el cerebro es la materia, son las conexiones, es todo lo que ocurre a nivel biológico y claramente lo puedo tocar. La mente es lo que pensás y cómo te sentís, y lo que produce es energía, la mente es energía. Y lo más sorprendente de todo es que esa energía puede modificar la materia, la manera en la que pienso puede modificar el órgano cerebro, ese es el impacto de la calidad de nuestros pensamientos. Y obviamente este órgano pequeño en comparación con lo grande del resto de los órganos, de nuestro tamaño y nuestro peso, solamente pesa 1,3 kg, 1,5 kg, ¿no? Pero contiene enorme cantidad, 100.000 millones de neuronas, que se conectan con otra cantidad de neuronas, por tanto hay una gran cantidad de actividad cerebral. Y esa expresión que decimos que estoy quemado de energía, es porque producimos energía y cada vez que sentimos, tomamos decisiones y experimentamos emociones, nuestro cerebro produce un cóctel muy complejo de procesos eléctricos y neuroquímicos. Y esa energía puede encender, no hice el intento, pero estoy tratando de generar un experimento donde provoquemos encender una bombita de 70 watts, ¿no? Un foco de 70 watts. Así de fuerte es nuestra actividad cerebral. ¿Y de qué se alimenta el cerebro? De glucosa y oxígeno. Es por eso que al consumir glucosa y oxígeno tenemos que estar realmente atentos a si estamos oxigenados o no. El hábito de tomar agua, el hábito de, en las organizaciones, pararnos frecuentemente para oxigenar la sangre y pensar mejor. Ahora, una pregunta que les quiero hacer, ¿usamos todo el cerebro? Hay un mito respecto de eso, ¿no? ¿Usamos todo el cerebro? ¿No lo usamos? ¿Qué opinan? Y probablemente algunos digan sí, otros no, algunos tienen alguna formación o han hecho algún curso. Lo cierto es que sí usamos todo el cerebro, pero al mismo tiempo un porcentaje bastante pequeño, que no es ni pequeño ni grande, en realidad es lo que podemos hacer. Gracias a que, como consumimos glucosa y oxígeno, la parte que estamos usando necesita de ese alimento para funcionar. Toda vez que tenemos una emoción muy fuerte, el resto de las áreas se desconecta, por eso no podemos pensar claramente. Entonces nosotros decimos una metáfora que me parece muy linda, que el cerebro es el mar, ¿no? Y la mente es el oleaje. Y cada vez que se produce una estabilidad o una desestabilidad, podemos estar en un mar tranquilo o en un mar embravecido, dependiendo de las emociones y de los pensamientos que se desarrollan y cómo yo interpreto las situaciones, ¿no? Entonces, obviamente, para poder hackear nuestro cerebro tenemos que transportarnos a nuestra historia evolutiva.
Dentro del cerebro nosotros tenemos un museo de historia natural. Un cerebro reptiliano, 500 millones de años, y es el responsable de todas nuestras respuestas automáticas, nuestro sistema autónomo. No tenemos que prestarle atención a qué le tenemos que decir a nuestro corazón que lata, la respiración, la sed, el deseo sexual, todo eso lo organiza y lo ejecuta el cerebro reptiliano, que es muy, pero muy parecido al de un reptil, al de un cocodrilo. Luego desarrollamos, 200 millones de años más tarde, el cerebro límbico. Y acá viene un gran cambio, porque los reptiles venían con carga genética y la verdad que había casi nada de aprendizaje. En cambio, cuando aparece el cerebro mamífero, gracias a las emociones, podemos clasificar las experiencias en agradables y desagradables. Y saber de qué cosas me tengo que alejar y de qué cosas me tengo que acercar. Y por último, el más joven de todos, es nuestro neocórtex, que es el cerebro más desarrollado, es como la Ferrari, evolutivamente hablando, con lo que planificamos, generamos ideas, pero atención, miren la juventud de este cerebro, 120.000 años. Imagínense cuando tenemos que tomar una decisión, primero tienen que asegurar la supervivencia estos dos sistemas. Por eso, tienen que convivir en la casa del cuerpo y trabajar en equipo los tres sistemas. Es como pedirle a un elefante y a un jinete que el jinete sea más fuerte que el elefante. Eso es imposible. El jinete tiene que trabajar alineadamente con el elefante para salir adelante. Entonces, nosotros tenemos un cerebro del Paleolítico en el siglo XXI. Y claramente no ha sufrido ni cambios anatómicos ni funcionales. Eso quiere decir que el contexto cambió enormemente y nosotros seguimos con estos circuitos que operan sobre nosotros para garantizar lo único que le importa, que es nuestra supervivencia. ¿Cómo hace? ¿Recuerdan lo que dije? Que el cerebro emocional está atento a clasificar las experiencias como agradables y desagradables, y claramente esto significa que está detectando amenazas. Y ustedes dirán, ¿pero amenazas de qué? Porque claramente en el Paleolítico una amenaza significaba el ataque de un león, un oso, pero ¿qué puede pasar en una organización que sea una amenaza? ¿Les ha pasado alguna vez de recibir un mail a la mañana que diga de su jefe, necesito hablar con vos, podés venir a mi oficina a las 5 de la tarde y que no haya ninguna otra información? Les puedo asegurar que su sistema, ritmo cardíaco, respiración y probablemente su atención se queden enganchadas, y obviamente dependiendo de la relación que tienen con su jefe, sin poder pensar adecuadamente, sin poder hacer foco. ¿Por qué? Porque el cerebro ha detectado una amenaza y yo no sé procesarla, ¿no? No tengo todavía las herramientas para calmarme y para dejar y completar información que no tengo disponible. Entonces, la principal función del cerebro es la supervivencia. ¿Y cómo lo hace? Con el principio organizador que, cuando expliqué el proceso evolutivo del cerebro, un poquito se los conté. Es alejarse del peligro y acercarse a la recompensa, ¿sí? Y claramente los neurotransmisores lo que hacen es hacerme sentir placer toda vez que estoy cerca de una recompensa y hacerme sentir algo muy desagradable toda vez que estoy cerca de un peligro. Y tengo los archivos guardados en la memoria para tener claramente esa información disponible para futuras experiencias, donde yo cotejo con el banco de memoria dolor-placer para saber cómo me comporto, ¿sí? Esa información guardada en la memoria hace que tenga valencia muy alta, porque si no, no la guardo. Si yo les pregunto, ¿qué pasó el 11 de septiembre de 2001? ¿Se acuerdan? Y probablemente digan, ¿se acuerdan con claridad? Y van a decir, y la pregunta es, ¿por qué se acuerdan con tanta claridad? Porque el banco de memoria, el ver esos aviones estrellándose, hace que lo guarden en el archivo dolor, y aunque no sean conscientes, esto es posible que les haya generado cambios en la conducta. Yo siempre cuento que no me comporté igual en los aeropuertos a partir del 9/11, no me comporté igual. Y una vez en un curso pregunté, ¿a alguien les afectó literalmente las Torres Gemelas? Una chica en un curso dijo, yo me bajé un avión. Para que vean, ¿no? Este es un caso muy fuerte, que todos podemos recordar a dónde estábamos y con muchísima claridad. Y probablemente el día anterior no, y el día siguiente tampoco. Y acá nos vamos a detener en un modelito muy simple que nos va a ayudar a entender esto del procesamiento, del pensamiento, emoción, sentimiento y regulación emocional. Y los modos de procesamiento que tiene el cerebro son o consciente o inconsciente. Este modelo, que se llama 1, 2, 4, y no hay 3, no es un error, 1, 2, 4, es del
el doctor Evan Gordon, tiene mucha literatura para leer sobre trabajo y entrenamiento cerebral, les recomiendo sus lecturas. No tengo un libro yo comprado, pero sí sus papers, pero realmente es un autor que es muy didáctico a la hora de explicar. ¿Y cuáles son los 4 procesos cerebrales claves? Uno es la emoción, el otro es el sentimiento, el pensamiento y la autorregulación. Y si ustedes se pudieran pensar, dijimos que había algunos que eran conscientes, otros inconscientes. Y ahora veamos cuáles de ellos son conscientes y cuáles son inconscientes. El sentimiento es consciente, la autorregulación es consciente, es una decisión de usar la información de las emociones. El pensamiento es consciente, pero no lo es la emoción. Y esto también es una sorpresa, ¿no? No somos conscientes de las emociones. Es unos segundos después que esa información viaja y ahí empezamos a procesarla. Entonces, la emoción es una reacción automática, ¿no? Y esa reacción automática es estímulo, una recompensa o peligro. Y esa es la información relevante para la supervivencia del cerebro. Y esos procesos son en un quinto de segundo, la mitad de un pestañeo, 125 milisegundos para una respuesta de la cual yo no soy consciente. Entonces, si no soy consciente, ¿cuáles son los pasos que le siguen? En la experiencia consciente son los sentimientos, donde con la información guardada, ¿no?, se dispara el pensamiento, y eso es alrededor de medio segundo después, donde yo ya noto en el cuerpo la alteración del ritmo cardíaco, transpiración en las manos, ruborización, puedo sentir lagunas, puedo sentir que no accedo a la información. Obviamente podemos ralentizar la respuesta alterando la respiración, ¿no? Biológicamente hablando, si alteramos la respiración podemos bajar, ¿no?, el efecto que tienen las emociones sobre nosotros. Y el pensamiento, obviamente, que son medio segundo más tarde, tiene que ver con la concentración consciente, ¿no? En ese momento aparece la memoria, la cotejación de datos, y obviamente la información verbal, lo abstracto, que obviamente es un proceso mucho más complejo, y puedo clasificar, ¿no?, el estímulo amenazante o gratificante. Y recién ahí aparece la autorregulación, que es la capacidad de gestionar, no de controlar, de gestionar, de usar la información que yo tengo a partir de las emociones y salir de las respuestas automáticas. Cuento un ejemplo. Yo fui a un trekking en las montañas y había un palo. Ese palo se parecía a una serpiente. Pero hasta que yo me di cuenta que era un palo, mi cerebro decidió pensar que era una serpiente. ¿Qué hice? Salté. De hecho, me golpeé con una piedra. O sea, para ponerme a salvo casi pierdo la vida. Pero la respuesta automática fue, mi cerebro evalúa en los bancos de memoria que se parece a una serpiente, me hace saltar, ¿sí? Y luego digo, regulo, digo, qué pavota, era un palito, no pasa nada. Pero para que entiendan, ¿no?, cuán capacitados estamos de tener esas respuestas para ponernos a salvo. Entonces, si tuviéramos que pensar en las emociones como un tablero, nadie se enoja cuando en el tablero del vehículo se prende una luz roja. Nadie se enoja y dice, ¿por qué te prendiste? No puede ser, es imposible que te hayas prendido. No, simplemente, y probablemente lo sepas, si manejas un auto, que si se prende la luz roja es porque te falta combustible o aceite, y sabes perfectamente lo que tenés que hacer. En cambio, gracias a lo que aprendimos, lo que no sabemos, y de nuestra alfabetización emocional, muchas veces no sabemos leer y aplicamos hábitos emocionales que no toman la información de las emociones. Entonces a veces nos quedamos sin nafta, ¿no? La energía emocional se agota y no sabemos cómo recargar, ¿sí? Entonces, las emociones son información muy importante y no están ahí para molestarnos, han evolucionado para nuestra supervivencia y requieren de nuestra atención. Entonces no podemos renegar de ellas. Las emociones son datos, vuelvo a decir, datos que nuestro sistema lee automáticamente. Miren cuán relevantes son esos datos. Entonces, si aprendieron que eran buenas o malas, vamos a reeducarnos, vamos a alfabetizarnos. No son buenas o malas. Nos alientan a comunicarnos, obviamente, ¿no? El estado emocional de una persona genera en mí preguntas y ganas de saber, y a veces también por respeto puedo pensar que no tengo que preguntar, pero algo sucede con el estado emocional de otro. Nos enseñan lo que nos agrada y nos desagrada. Nos orientan en las conductas de qué me alejo y de qué me acerco. Después evaluaremos si eso de lo que me acerco o me alejo es algo que tengo que revisar porque lo aprendí automáticamente y lo tengo guardado, ¿no? Aquello que me asusta, por ejemplo. Nos guían de manera consciente e inconsciente para decidir,
Y obviamente, como dice la distinción antes, no se reprimen ni se controlan, se gestionan. Nuevamente, el jinete que trabaja en equipo con los otros dos sistemas para decidir en cada ocasión posible ser nuestra mejor versión. Entonces, ¿cómo podemos cambiar de ese modo defensivo, donde hay amenazas, a un modo creativo, donde puedo estar presente y puedo crear? Para lograr eso y para entender qué genera los estados emocionales, son los pensamientos. Acá en Argentina hay una flor que se llama así, no sé si la conocen, o si en otros países tiene otro nombre. Se llaman pensamientos, ¿no? Y es eso lo que provoca nuestros estados emocionales. ¿Y cómo los identifico? ¿Cómo sé que es un pensamiento? Cada vez que pienso tengo charla cerebral. Es ese autodiálogo. Y el diálogo, el efecto que tiene luego en cómo me comporto en el iceberg, ¿recuerdan? Entonces, si charlamos internamente, es bueno saber que el 90% de las conversaciones son internas y que hacia afuera solo hay un 10%. Cada vez que pensamos, charlamos con nosotros mismos. Parte del entrenamiento de ser ágiles emocionalmente es tener registro de nuestras conversaciones internas. Y ahora acá les pregunto, ¿qué dice? ¿Pueden completar, obviamente, la barrita? Hay algo que oculta. ¿Pero qué dice? ¿Pueden resolver el acertijo? Esperen que esto no sé si... A ver qué se cree en el chat. A ver. Ah, eres muy inteligentes. ¿Lo resolvieron? ¿Luisito? Hay varios que lo resolvieron. Muy bien, muy bien. Sí. Claramente tenemos una habilidad, ¿no? Hay parte de la información que no está visible, sin embargo, si hay alguien en la audiencia que no sabe inglés, va a tener más dificultad para completar, ¿no?, lo faltante. Pero todos aquellos que tenemos en nuestro banco de memoria el aprendizaje de inglés lo podemos comprobar perfectamente. Pero no decía eso que completaron. Eso es nuestro maravilloso cerebro, que automáticamente usa la información guardada en la memoria, la coteja y entonces resuelve el acertijo. Imagínense eso llevado a las relaciones, toda vez que inferimos, toda vez que escalamos nuestra escalera de las inferencias y completamos información. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Recuerdan? Porque para el cerebro no tener información es una forma de amenaza. Llévenlo a una cultura cerebro amigable donde no se comparte información. ¿Es cerebro amigable un lugar donde no se comparte información? No me respondan, probablemente digan, no lo es. ¿Cuántas veces se nos dispara nuestro sistema de estrés por la cantidad de incertidumbre que podría ser reparada simplemente teniendo mejor comunicación? Entonces el cerebro es una máquina de hacer predicciones. Y acá vienen las preguntas que hacía para las organizaciones cerebro amigables. Compartimos información. ¿Qué tan transparentes somos? ¿Y qué pasa cuando no lo hacemos? ¿Qué pasa? Elevamos los niveles de estrés. Dejamos de ser cerebro amigables. El cerebro usa patrones como el que acaban de comprobar, Ice Cream is Good, para ahorrar energía. Lo que quiere es tener la energía disponible para cuando yo tenga que luchar o huir frente a la detección de una amenaza. Si estoy en un ascensor en mi empresa y alguien me mira con una cara que yo interpreto como de mala onda, no puedo salir corriendo, pero, a ver, no saldré corriendo, pero mi sistema de estrés ya está disparado. Y la energía está guardada para ese momento, ¿sí? Así que, lo que hacemos para poder repetir y andar en automático es formar patrones. Todo lo que aprendemos se hace un camino, una red de Viana, esas neuronas se conectan juntas y cada vez que lo necesite, si tengo mucho uso de esos patrones, se disparan automáticamente. Y eso es el aprendizaje, clasificado como contra supervivencia, lo que va en contra de mi supervivencia, archivo dolor. ¿Pueden tener algún jefe guardado en el archivo dolor? ¿Pueden tener alguna experiencia organizacional guardada en el archivo dolor? Por supuesto que sí. Y eso lo que genera son conductas de alejamiento o lucha. Y lo que es pro supervivencia está guardado en el archivo placer, que genera conductas de acercamiento. Obviamente, los dos archivos son necesarios, y a los dos archivos tengo que revisar y cotejar para tener esa información disponible, para saber si los patrones que están operando automáticamente los quiero mantener o quiero incorporar otros hábitos.
podríamos definirnos entonces como un manojo de patrones. Y los patrones no son otra cosa que hábitos. De hecho, hay un mito que dice por ahí que durante 21 días repetís una acción y incorporás un nuevo hábito. Eso es un mito, son 66 días como mínimo, y tenemos que aprender muy bien a cambiar un hábito, porque no es así de sencillo. De hecho, hay cursos completos para aprender cómo hacer y elegir un hábito que queremos incorporar. Y eso es porque el 90% del tiempo, conversaciones internas, 90% del tiempo, piloto automático. Y acá las preguntas podrían ser, ¿qué hábitos emocionales tenemos instalados que no me sirven? Familiares, personales, organizacionales. ¿Qué hábitos están en automático? ¿Qué hábitos necesitan ser revisados para ver si son funcionales a ser una organización cerebroamigable? La buena noticia, porque les dije que éramos en un 90% rígidos, que andábamos en automático, pero la contrapartida, la paradoja, es que a la vez somos neuroplásticos. Eso quiere decir que cada vez que aprendemos algo y cada vez que hacemos algo distinto, nuestro cerebro se modifica realmente, el órgano se modifica, de la calidad de lo que hacemos. Cada vez que aprendemos un idioma, que probamos una comida nueva y tenemos estímulos, nuestro cerebro cambia. Y la neuroplasticidad cambia nuestro cerebro, ¿cómo? Se pueden generar nuevas neuronas. No es cierto que hay un momento dado donde dejamos de producir neuronas, y eso tiene que ver con el aprendizaje. Nuevas sinapsis, eso quiere decir que tenemos nuevas conexiones, nuevas redes sevianas. Y el fortalecimiento es la práctica, recuerdan el entrenamiento de los jugadores de elite para que esas conexiones se instalen. Y obviamente cuando no lo uso, cuando un hábito, al principio tengo mucho entusiasmo de cambiar un hábito alimenticio, no lo mantengo, se debilita la sinapsis y pierdo el hábito. Entonces, lo que tenemos que saber es que en una organización y en nuestras familias, las emociones son contagiosas, y está pensado muy bien que así lo sea, porque si teníamos que sentir miedo, y lo van a ver en el reino animal, está bueno que el miedo se contagie rápidamente para ponernos a salvo, ¿no? Ahora, si un jefe, si en un equipo hay una emoción desagradable, es como corredero de pólvora, ¿no? Y es muy difícil frenar el contagio emocional, porque se dispara el pensamiento, ¿no? Se dispara el automático, y tratamos entonces de justificar cómo nos sentimos. Entonces, las emociones no son ni buenas ni malas, pero sí las podemos clasificar en agradables y desagradables. Y en el nivel de energía que conlleva. Si yo estoy muy enojado, furioso, no es lo mismo que esté un poquito enojado. Cuanto más enojado, más áreas del cerebro comprometidas, y se desconecta mi parte pensante, porque consume glucosa y oxígeno. Entonces, ser cerebro amigable es tratar de regular y espacial entre estímulo-respuesta. ¿Cuál es el estado emocional ideal? No hay un estado emocional ideal. Lo que hay es registro del nivel de energía que tengo en el cuerpo, cómo estoy, en qué parte, cómo está mi respiración, y saber cómo tengo clasificada esa emoción en agradable y desagradable. Porque no es tanto lo que siento, sino la intensidad. Ser emocionalmente ágiles es poder bajar la intensidad. Estoy manejando, yo en la Panamericana, que es la autopista acá en Argentina, es un lugar que me desafía emocionalmente. De hecho, tuve furia del manejo, lo confieso, y llegué a la neuroeducación por eso. No podía bajar la intensidad de lo que me producía, lo que yo evaluaba como injusto, lo que yo interpretaba del comportamiento de otros autos. Y fue gracias a entender y conocerme que hoy elijo una manera diferente de transitar. Me siguen enojando las injusticias, pero no bajé el nivel de reactividad, y por supuesto disfruto más de la música y de la radio y de los árboles y las bandadas de pájaros que también están mientras manejo. La alfabetización emocional de la que veníamos hablando, ¿no? Si aprendí, si creí, si no sé, alfabetizarse emocionalmente es hacer un recorrido para poder interpretar esos datos. Hay formas de percibir las emociones muy claras, y que me gustaría que traten de ver en cuál están. Uno es ser jueces de las emociones. Mi madre, con el ejemplo que les conté, la juzgaba, probablemente porque no tenía ella misma entrenamiento. Y un juez emocional lo que hace es ser crítico, ¿no? Evalúa, bueno o malo, hace suposiciones muy rápidas, obviamente. Y la información es como ice cream is good, es limitada, no sé.
Entonces las herramientas para ser un juez emocional es el juicio. Y la intención es validar o negar. Yo soy el que dice si esa emoción es la que corresponde. La otra manera de abordar las emociones es como científicos emocionales. Y el científico es curioso, es analítico, y se centran activamente en escuchar, están presentes. Y en vez de decir, qué mal que se enojó, se pregunta qué habrá producido ese enojo. Usan la tecnología de las preguntas para saber, y obviamente piensan en sus propias emociones, ¿sí? Y siempre buscando comprender las emociones de los demás. Prueba y error. El científico toma información, hace experimentos. Y, obviamente, la herramienta, como dije antes, eran las preguntas, y la intención es aprender y escuchar sobre los demás. ¿Tenemos tiempo para esto, Luisito? Yo creo que estamos para seguir, Clemen, porque estamos ya con el tiempo justo, entonces si quieres avanza un poquito más. Bien, perfecto. Muy bien. Entonces, este es el libro que yo les recomiendo. En realidad baso mis cursos en el libro de Agilidad Emocional de Susan David y Permiso para Sentir de Mark Brackett. A mí me encantó, ¿no?, la nomenclatura agilidad emocional, y me encantó también entender que nunca había encontrado una metodología tan simple y que fuera también una combinación con neurociencias, porque es en la biología de las emociones donde comprendemos luego los pasos a seguir. A veces las metodologías son interesantes y las entendemos, pero cuando está desvinculado de la biología es muy difícil seguir adelante sin entender cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Entonces ella dice, ¿no?, que las personas en el lugar de trabajo han aprendido muchas veces a que las situaciones incómodas hay que desplazarlas, hay que ser exitista, hay que conectarse con lo positivo. Y ella dice que hay una sobrevaloración de lo positivo, ¿no? Que justamente como no sabemos lidiar con las emociones desagradables, lo que hacemos es instalar hábitos como enfrascar o rumiar. Y eso, como resultado, genera estrés. ¿Recuerdan en el modelo de performance y de agilidad que habíamos dicho? Una persona que tiene resistencia al estrés es una persona que puede pensar claramente a pesar de tener todo su sistema activado. Entonces la agilidad emocional es la capacidad de experimentar las emociones y los pensamientos de manera consciente. Una vez que mi cuerpo, con marcadores somáticos, como dice Antonio Damasio, revela algo, yo puedo espaciar entre estímulo y respuesta. Y esa es la manera en que empiezo a gestionar. Simples pasos, no vamos a profundizar sobre ellos, pero no quería dejar de nombrarlos, ¿no? Los pasos, justamente los que nos permiten es hacer esa distancia. Es la frase de Viktor Frankl, ¿no?, que él dice que entre estímulo y respuesta hay un espacio, en ese espacio nuestro poder de elegir nuestra respuesta, y en nuestra respuesta yace nuestro crecimiento, nuestra libertad. No sé si lo conocen a Viktor Frankl, su libro El hombre en busca de sentido, y cómo él desarrolló la logoterapia a partir de haber aprendido en el campo de concentración a gestionar sus emociones de una manera que le permitió bajar el nivel de estrés y, por supuesto, sobrevivir, ¿no? Entonces, agilidad emocional. Mostrar, contemplar nuestras emociones con curiosidad. Dejemos de ser jueces y preguntémonos qué nos quieren decir, no solamente con nosotros, con los demás también. Tomar distancia quiere decir imparcialmente, a veces desde la PNL es primera posición, segunda posición y tercera posición. Tomar perspectiva, lo primero que va a salir es el juicio. Después, preguntarnos, ¿por qué siento lo que siento? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Y conectar con los valores centrales. Cuando algo me enoja, eso quiere decir que hay un valor que está en juego. Cuando algo me alegra, hay un valor que está en juego. Cuando conectamos emociones con valores, empezamos a tener mucha información disponible para poder resolver los desafíos emocionales. Y luego es avanzar. Nunca proponernos hacer grandes cambios. Son pequeñas mejoras, y esto tiene mucho que ver con el mundo Agile. Pequeñas mejoras impregnadas de nuestros valores. Y yo digo, ¿no?, el avanzar es siempre respetar, es intentar ser en el desempeño de esta situación. ¿Cómo estuve? ¿Pude ser mi mejor versión o queda pendiente algunos ajustes? La rigidez emocional sería entonces entregarnos a nuestros hábitos, funcionar en automático, decir cosas yo soy así, ser inflexible a las nuevas ideas, experiencias, a las personas que son distintas, ¿no? Y resistir, no resistirnos a nuestra voz interior. Y la agilidad emocional es todo lo contrario, expande nuestras vidas, es estar en el momento presente, es hacer ese espacio que decíamos antes de Viktor Frankl,
y alinearnos con nuestros valores, salir exitoso de una situación estresante habiendo respetado esos valores que yo digo que son la columna vertebral de mi comportamiento. Entonces la agilidad emocional es elegir. La agilidad emocional se basa en elegir mi conducta, el comportamiento. No lo logro si no puedo hacer ese espacio, si no bajo el nivel de reactividad. Acá aparece la frase de nuevo. Entonces, para terminar, ¿cuánto tiempo tenemos, Luisito? Nos quedan 10 minuticos y la idea es hacer otros 10 de preguntas para ir cerrando. Muy bien, muy bien. Entonces, vieron que todo el mundo está entrenando, se acerca el verano, y mi recomendación es preocupate de entrenar estas curvas. ¿Y qué podemos hacer para mantener nuestro cerebro saludable? Obviamente prestar atención y entender que si no tengo hábitos de alimentación, si no estoy hidratado, si no hago ejercicio, difícilmente pueda llamarme yo una persona cerebro amigable, ¿no? El bienestar de nuestros cuerpos para el bienestar de nuestros cerebros. La inteligencia de un individuo debería medirse por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Y ya lo decía Harari, ¿no? La capacidad de poder soportar los momentos de incertidumbre que cada vez van a ser más pronunciados, depende del desarrollo de habilidades emocionales, depende del autoconocimiento, depende de que nos adentremos en nuestro sistema operativo. Atención, el sueño. Hubo muchísimas alteraciones del sueño ahora en pandemia. No saben lo importante que es el sueño para que los cerebros funcionen bien. Hoy yo dormí poco y noto el efecto. Ayer fui de viaje, esta presentación la quería revisar y tengo poco sueño. Yo me di cuenta en algunos momentos en esta presentación me trabo. Puede que ustedes no lo detecten, pero yo sí. Y eso tiene que ver con que regula muchas cosas. ¿Qué ocurre con el sueño? Durante el sueño, nuestro cerebro lo que hace es como sacar la basura, se desintoxica de las toxinas que fuimos acumulando a lo largo del día, sobre todo cortisol, que son los efectos del estrés. Entonces, en la neuroquímica del cuerpo, cuando disminuye, más cortisol, hormona del estrés. Cuando aumento la melatonina, la serotonina, las hormonas de crecimiento. Así que miren cuán importante. Recomiendo esta cuenta de Instagram, Neurofy OK. Es una chica chilena, de hecho yo estoy en contacto con ella, muy interesante y tiene todos estos hacks. De hecho yo me nutro muchísimo, ¿no? Porque los que estamos en estos temas solemos compartir datos y obviamente tener la posibilidad de hacer sintético la información de estos hacks es muy bueno, así que se los recomiendo. Neurofy OK. Y después vigilar, nuestro cerebro no solo se alimenta de lo que comes, se alimenta de todo lo que consumís. Las conversaciones que tenés, las personas con las que interactúas, las conexiones que pueden ser algunas muy nutritivas y otras tóxicas. Las películas que vemos, las elecciones que hacemos, ¿a qué le dedicamos el tiempo? Y obviamente una persona que está cansada, enojada o asustada no está aprendiendo. Por eso, si el superpoder en este mundo nuevo, en el new normal, este juego de la intención de ser jugadores de elite, para aprender, tenemos que gestionar nuestras emociones. Y para terminar, antes de abrir, la tríada de la felicidad. Producir estas hormonas es posible, somos farmacias con piernas. ¿Cómo producimos oxitocina? Abrazos, tan sencillo. Obviamente, agradeciendo también es una manera de producir oxitocina, haciendo ejercicio, haciendo una lista de aquellas cosas que me hacen bien, teniendo conexión con otras personas y por supuesto haciendo ejercicio. Podemos decidir cuáles son los comportamientos, cuáles son los hábitos que queremos instalar para tener una vida, para tener una organización en todo caso y contagiar a los demás, cerebro amigable. Y me quería ir acá, me quiero ir al final, aquí. Que la noticia es que no existe una fórmula mágica. Lo que yo les estoy contando a algunos les va a servir y otros van a tener que encontrar sus propios hacks. Pero mirarse compasivamente es el primer paso. Y mirar compasivamente a los demás. Ser curiosos. Preguntarse en vez de juzgar. ¿Por qué me siento así? ¿Qué me dice la frustración respecto de algo que me importa, los valores que hay detrás? ¿Qué me dice mi enojo sobre los límites que tengo que poner por algo que valoro? Usar preguntas, esa herramienta que decíamos, ¿no? Para acceder al mundo de las demás personas,
sin ice cream is good, sin inferir todo el tiempo. Pero recuerden que una misma solución no es para todos, como este perrito que no puede entrar por la puerta. Y la autoconciencia y agilidad emocional lo que nos hace es responsable de lo que pienso. Responsabilízate de lo que pensás y sentís. Caer en el victimismo es decir, el otro hace algo y yo me siento en efecto de lo que el otro hace. Abandonar la idea de no tener miedo, el miedo es natural y hemos sobrevivido gracias a él. Y es enfrentarlos, es saber por qué están ahí, por qué la luz del tablero se prende. Liberate del perfeccionismo. También vivimos en una cultura que ha, digamos, sobresaltado tanto la idea de la perfección y de la felicidad que nos olvidamos de avanzar en lo imperfecto. No te pongas objetivos no realistas. Estar vivo significa que te vas a caer, que te vas a equivocar, pero que eso significa que estás aprendiendo continuamente. Aceptá el quién sos y aceptá que tenés tanto fortalezas como debilidades y mirate así con compasión y curiosidad. Y recordá siempre esta frase de Maya Angelou. El efecto que vas a dejar en las personas es que ellos olvidarán lo que dijiste, olvidarán lo que hiciste, pero nunca van a olvidar cómo los hiciste sentir. Wow. Muchísimas gracias, Clemen. Qué frase tan maravillosa, no la conocía. Bueno, el gran desafío de esta charla, primero que nada, vamos a generar oxitocina. Todos, por favor, vamos a darle las Un gracias a abrazo. Clemen. Un Funciona, ¿eh? abrazo. Un abrazo Funciona, virtual. funciona. El cerebro no sabe que son tus propios brazos. Vamos, practiquen el autoabrazo, hackeen el cerebro total. Dicen, ay, me están dando un abrazo. Bien. Muy bien ahí. Buenísimo. Gracias, Clemen, nuevamente. Como siempre, un gusto conversar contigo. Y es que de este tema nos podemos quedar hablando horas y horas y horas. Y bueno, qué bueno poder seguir entendiendo un poquito cómo hackear el cerebro desde esta perspectiva para poder ayudar a hackear las organizaciones. Les recuerdo solamente, este es el último webinar que habíamos programado, de 4 webinars que pueden encontrar todos los webinars en el canal de Agile Spin en YouTube, donde están todos los temas que fuimos tratando, y este fue como el cuarto, que buscábamos tener una perspectiva biológica de cómo hackear el cerebro y cómo eso impacta también lo que hacemos para hacer el cambio cultural en las organizaciones. Las personas que estén interesadas en conocer más para el próximo año, y esto ya es para 2021, porque ya el 2020 se nos acabó y no alcanzamos a hacer más. Les voy a compartir aquí pantalla. Para las personas interesadas, con Clemen estamos buscando justamente hackear un poco las organizaciones, definiendo un entrenamiento para hacer agilidad emocional orientado a hacks de cambio organizacional. Entonces, las personas que estén interesadas, ahí les mandamos, gracias, Vale, le mandamos la URL para que se registren, y apenas tengamos más información, les estaremos compartiendo para que conozcan un poco más. Y ahora la idea para terminar estos minuticos que nos quedan ya, Clemen, la idea es abrir un poco micrófonos y hacerte algunas preguntas. Si yo quisiera lanzar una antes de que esto sea un mar de preguntas, y quisiera preguntarte, en tu experiencia, ¿cómo se empieza con esto de los hacks del cerebro? Al menos como desde tu experiencia, ¿cómo lo recomiendas abordar, ya que pues, llevas estudiando tanto tiempo este tema, Clemen? Bien. Empieza por estar consciente, ¿no? El desactivar el automático es el primer tip. Es realmente estar en el momento presente y entender que el cerebro tiene una necesidad imperiosa de ir al futuro y al pasado, y es autorreferencial, que tiene una enorme dificultad de estar presente. Por eso los entrenamientos que escuchamos hoy día tienen que ver con meditación y mindfulness, porque nuestro cerebro lo único que quiere es nuestra supervivencia, y estar consciente hace que lo único que esté presente es el cuerpo. La mente no está en el momento presente, va al pasado y al futuro. Si estás atento al cuerpo, de esa manera podés hackear. Decís, y en vez de ir rápidamente al pensamiento que infiere y ice cream is good, de esa manera yo espacio entre estímulo y respuesta. Presente, cuerpo, respiración. Primer paso. Y practiquen con eso un montón.
vean a dónde va la mente, qué hace, indaguen, no tomen los pensamientos como hechos que son verdad. No somos lo que pensamos, no somos lo que sentimos. Es la interpretación de lo que sentimos y pensamos, generalmente lo que produce la calidad de nuestra performance, nuestro comportamiento. Estar presente. Mira que eso me hace mucho sentido, Clemen, de una frase que escuché hace mucho tiempo, justo de un amigo que ahí veo a Majid, que está por ahí, de nuestros amigos del CBC, de nuestro amigo Ale Vitrán, que me decía que tenemos que liberarnos de la esclavitud del pensamiento. Y yo no le entendía Sí, cuando me decía eso. Yo decía, sí, pero qué esotérico esto, que sí. la esclavitud del pensamiento. Y en la medida en que fue entendiendo de a poco estos temas, cada vez le voy dando más sentido y más sentido racional a lo que Sí, significa entender el pensamiento, registrarlo y no reaccionar desde ahí. exactamente. Buenísimo. Y, y así, bueno, me encanta el nombre Majid, ya Clemencia Majid, tenemos que hacer un dúo, porque muy bien, un dúo musical de agilidad emocional. Sí. Pero es eso, ¿no? Y también juicio sobre los pensamientos. Hay gente que dice, no me sale meditar. ¿Qué es que no te sale meditar? No, porque no puedo poner la mente en blanco. Tenemos tanta información errónea, tanto mito, y no es que sea un especialista de la meditación, estoy en un recorrido justamente para hacerlo un hábito, no porque me salga bien o mal. ¿Se entiende? Tenemos tanta información de mala calidad respecto de todo, que ser curiosos es, ¿te interesa la meditación? Bueno, haz tu recorrido, elige tu propia aventura. Buenísimo, Clemen. Y bueno, ahora sí quisiera como Hola, abrir el Franco. micrófono. A ver quién tiene alguna pregunta que quiera Yo hacerle a tengo Clemen por una aquí. Vamos. Loana, bienvenida, Loana. Qué rico Loana de súper verte por acá. México. Loana de rápida. México. Clemen, una pregunta. Comentaste hace un momento sobre gestionar las emociones y no controlarlas. ¿Cuál sería esta gran diferencia para que nosotros empecemos a experimentar con la gestión y no busquemos el control de la emoción? Bueno, ya la palabra control, recuerden que hace más o menos 60.000 años que desarrollamos lenguaje, 20.000 lenguaje escrito, ¿no? La palabra en nosotros genera una imagen. Control, no sé a ustedes si les pasa, pero tiene que ver, yo lo relaciono con reprimir, con tapar. La gestión es como galopar, usar la energía, ¿no? Gestionar es, soy el jinete. Control apela a enfrascar. Y Susan David dice que los dos hábitos emocionales más importantes tienen que ver con eso, enfrascar o controlar, y el otro es rumiar, ¿no? Y saber, ¿soy un rumiador o soy una combinación de ambas cosas? Gestionar es escuchar la emoción y hacer preguntas, no creer la información como totalmente fidedigna, sino escuchar qué me quiere decir. Esto me enoja, acepto que me enoje. Ahora, cuando escalo y voy hacia el otro, Sácamelo acá, chicos. ¿respondí a tu pregunta, Loana? Sí, perfecto. Gracias. Bien, por nada. Muy bien, ¿alguien más? Sí, hola, mi querido Luis, si me da la oportunidad. Hola, Yamit, claro. Majid, qué gusto. No, un gusto verte. Y María Clemencia, tienes un nombre hermoso también, muy sonoro y armónico. Sin duda alguna. No, sabes que te quería, es este dilema de siempre de qué es primero, ¿no? El pensamiento, la emoción y el pensamiento. Tú nos contabas como la emoción desde la fisiología, un poco como el cuerpo y el cerebro, se dispara primero, pero también hay por Automático. ahí hay automático, por ahí también hay otra idea de cómo el pensamiento que traigo a mi mente finalmente también me genera disparando ciertas emociones Exacto, que se convierten en sentimientos. No sé qué opinión tienes tú al exactamente. respecto. Sí, de hecho, no sé si leyeron a Kahneman, Pensar lento, pensar rápido, que es otro autor que también habla en la toma de decisiones, pero nosotros tenemos un circuito corto y un circuito largo. Es el viaje que hace, es complejísimo. Y nuevamente, la distinción en los tres cerebros simplemente es por fines pedagógicos. El cerebro es una conexión total uno con otro, es un sistema hipercomplejo, y por eso es tan difícil detectar. Lo que sí sabemos es que la emoción es inconsciente y el resto de los procesos son conscientes y se hacen visibles. Entonces, la información a la velocidad que viaja, yo les dije, 125 milisegundos para una respuesta es la mitad de un pestañeo, ¿no? Es velocísimo. Y
el querer averiguar, el huevo o la gallina, qué va primero, todavía se sigue estudiando. De hecho, algunas teorías respecto de qué era primero estuvieron vigentes hace muy poco. De hecho, se empezó a estudiar algunos, los ponedores de bomba, los terroristas, de cómo era el manejo de la emoción, y eso está totalmente desactualizado. Entonces, sí sabemos que lo automático es eso que el cerebro evalúa con la información, los bancos de memoria que tiene, como algo amenazante, de lo cual yo no soy consciente. Entonces, estar atento al cuerpo es lo primero de la información disponible que tengo. Alguien dice algo, a mí me pasó algo muy, muy curioso, a mí se me levanta una ceja, no sé, yo no lo puedo controlar. Cuando algo es algo desagradable, se me levanta la ceja, no lo puedo controlar y digo, y ya estoy atenta, ¿qué es lo desagradable? Porque a veces no lo detecto. Y les voy a contar una anécdota chiquitita. Mi marido, esta es una anécdota argentina, vamos a comer y lo conoce al marido de una amiga mía, y yo termina la comida y le pregunto, ¿qué te pareció? Y él me contesta, tiene cara de garca. En Argentina, garca es un estafador. Entonces él me dice, pero no digo que sea garca, digo que tiene cara de garca. ¿Y él qué quería decir? Leyó el lenguaje gestual del marido de mi amiga, lo tiene clasificado y tuvo que aclarar que todo el tiempo pensaba que el otro era una mala persona, de manera automática. Y él trataba de espaciar, no, pero no me pareció, y se trataba de justificar. Así de increíble es nuestro cerebro. Muchas gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por Bien, supuesto, vamos, Franco Franco. Tartaglia, yo lo conocí en IPF, ¿o no? Sí. Esa, Hace 2 buena años. alumna. No, te quería consultar, más que nada, o sea, como que siento que nos decís que todo el tiempo somos escépticos respecto a lo que vamos sintiendo. O sea, no terminar de fiarnos de estas emociones o de los pensamientos que se generan y poner un parate y vos gestionarlos. Ahora, de esas emociones tampoco puede surgir un aprendizaje, Por digamos, supuesto. hay un momento de interiorizarlas y decir, esto me generó esta emoción y esto lo quiero aprender y dejarlo y no volverlo a poner en duda. Totalmente. ¿Cómo logro diferenciar? O sea, es eso que decís de agradables y desagradables y quedarme con las agradables, o sea, lograr diferenciarlas y esas aprenderlas y dejarlas como algo ya fijo en mi día a día. A ver, el tema es, que también es otra frase de Susan David que dice, la fragilidad y la belleza de la vida van de la mano. Todas las emociones, todo el registro de las emociones tienen información relevante y que si no las tuviera, como en Intensamente, no podría aprender. Por eso, cuando yo digo agradables y desagradables, no digo buenas y malas, sino que ambas son necesarias. Tienen la valiosa información de decirme, por ejemplo, el enojo es una emoción que me ayuda a poner límites, y es preguntarme qué me enoja, y me lleva a tener la conversación con la persona con la que me enojé, ¿sí? Y poder aclarar. Entonces, es importante. Por ahí, obviamente, si me enojo muy seguido, tendré que ver qué me pasa que me estoy enojando tanto. Entonces, en ese caso, si tengo como una emoción que se repite demasiado y la frecuencia de esa emoción es algo llamativo, bueno, ahí tengo que hacer foco, pero nuevamente, la información es valiosa, tristeza, envidia, sin miedo, hay emociones sociales, ¿no?, que son aprendidas. La envidia. Señores, la envidia quiere decir que hay algo de insatisfacción, hay algo que yo no tengo. Entonces la pregunta que me tengo que hacer es, ¿cómo hago para transitar la envidia de una manera que no me separe de mi mejor versión, sino que pueda producir mi mejor versión aceptándola? Los celos, ¿no? El enojo, también, Franco, para ver si puedo hacer un doble clic, hay un enojo que construye y otro que destruye. El enojo que pone un límite es justamente el que puedo expresar, que no lleva ni a la descalificación ni habla del otro, simplemente manifiesta ese límite que yo siento que se transgredió, asociado a mis valores. Y el que destruye es aquel que ve al otro como un enemigo, entonces uso el vocabulario, uso el lenguaje para destruir, ¿no? Y hago cuentas pendientes, ¿no? Por supuesto, hay un enojo pernicioso y uno que no. ¿Respondí? ¿Te quedó? ¿Sí? Clarísimo, sí. ¿Sí? Gracias, Clemen. Bien, ¿una pregunta más? Por aquí Agostina, Luis y Clemencia, ¿cómo están? Hola. ¿Todo bien? Disculpen que no puedo tener la cámara encendida hoy. Clemencia, impresionante la claridad de los contenidos, y Luis, muchas gracias por poner este espacio a disposición. Yo vengo del mundo organizacional, el del área de personas, y tengo una pregunta, a ver, Clemen, si me podés ayudar. Quisiera saber si tenés algún indicador
como para saber cuánto cuesta a la organización tener líderes con baja inteligencia emocional. A ver, mediciones, no las tengo en este momento, pero sí hay mediciones del impacto que tiene. De hecho, no podemos relacionar ausentismo, por ejemplo, con la falta del manejo de las emociones. O sea, el estrés se manifiesta a través de enfermedad, ¿no? Falta de foco. Como digo, no tengo un estudio hoy para decirte un número. Tenía esos números cuando hice el programa de neuroliderazgo y esos números los traía. Hoy esa información no la tengo desactualizada, pero el impacto que tiene es que las personas usan la atención. Hoy ser CEO de la atención es lo que yo necesito para tener un buen desempeño. Y cuando yo estoy desequilibrado emocionalmente, pierdo un montón de tiempo valioso. Y el tiempo también se dirime en conflictos que podrían ser evitados, ¿no? Si supiéramos manejar conflictos a través de la inteligencia emocional. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor. Gracias, Agustina. Una pregunta más, y creo que esta ya sería la última pregunta, así que aprovechemos estos minuticos que nos quedan. Ya todo quedó súper claro, ya expertos en... Carla, ahí va la última pregunta, una Carla. pregunta muy rápida. Así como vimos ahorita en una de las slides de detenerte, tal vez respirar y decir, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué otro tipo de ejercicio nos puedes recomendar de pronto, ¿no? Para evitar estas reacciones emocionales de la tripa que te dominan, ¿no? Ese, como dices tú, ese enojo destructivo que de pronto quieres tener y o sea, para que te dé el tiempo de primero reconocerlo, luego reflexionarlo y de verdad decir, ok, lo que me molestó constructivamente fue esto. Bueno, con respecto al enojo, el enojo tiene graduaciones, por eso no llegamos hoy. Había, creo que 250 slides, de las cuales obviamente tuve que seleccionar, porque tengo como a veces unos defectos, que es tratar de creer que es posible compartir toda la información. Pero con respecto al medidor emocional, lo que me dice es nivel de energía y emoción agradable, nivel de agradabilidad. A más desagradabilidad y nivel de energía alto, menos acceso tengo al pensamiento, ¿no? No puedo acceder al neocórtex. La glucosa y el oxígeno se están ocupando de darme toda la energía porque el cerebro cree que estoy en peligro. Entonces, la energía va a las manos, a los puños, a las piernas para pegar un golpe. La manera que tengo, si estoy cargado, es descargar. Carga, descarga. Como es energía, yo tengo que poder vehiculizar esa energía. ¿Qué hacía una persona cuando estaba en peligro en la sabana africana? ¿Qué hacía? Viene un tigre, ¿qué hago? Converso con el tigre, le digo, escuchame un minuto, podemos convivir, vos sos un tigre. Salgo, por eso, descargo mucha energía, me subo a un árbol y después descanso. Nosotros no tenemos ese ritmo hoy. Entonces tenemos estas emociones y no sabemos equilibrar entre carga y descarga. Buscar con quién descargar ese enojo, y generalmente la persona con la que hablas del enojo es una persona que no juzga y te escucha. Al escucharte, podés tener diferentes estrategias, hacerte preguntas, ¿qué es lo que me enoja? ¿Qué es lo que me enoja? ¿Tengo claro lo que me enoja? ¿O es una historia que me estoy contando? Verdaderamente sé, a veces nos quedamos atrapados en las historias que nos contamos, y no verdaderamente podemos llegar a lo que verdaderamente nos enoja. Nos da vergüenza, ¿sí? Entonces, Susan David también dice, nosotros somos guionistas de televisión y de cine, y esas historias las damos como reales, y contamos historias permanentemente, y estamos en las historias de otros. Mirá lo que me hizo, ¿no? Entonces, estar atento, ¿cuál es la historia que me estoy contando? Carga, descarga. Usar la palabra, permitir, y a partir de eso, si tengo claridad, y si no la tengo, es seguir trabajando, hacer terapia, obviamente, pero dar un espacio a las emociones, sin juzgarlas. Buenísimo, Clemen. Muchas gracias. Y como ven, este tema da para justamente empezar a buscar espacios para practicar. Esto que mencionaba Clemencia de la meditación, sí que es uno de los pasos que al menos yo he practicado más de conocer el cerebro,
y realmente entre más lo practico, más me doy cuenta que hay que llevarlo a un tema más cotidiano, que realmente tenemos muchos mitos y muchas falacias alrededor de la meditación, como mucho de la información que tenemos del cerebro, ¿no? Todos los mitos que se fueron propagando a través de los años, como los fake news del cerebro. Podríamos hacer otro webinar de los fake news del cerebro, Bueno, Clemen. eso está buenísimo. De hecho, algunos mitos, yo al principio también, o sea, tuve que ir a develar esos mitos y saber que no eran ciertos, porque los repetimos esos mitos, los tomamos como ciertos. Hay varios usuarios en Instagram, Neurotransmitiendo es otro, que lo que hace es eso, ¿no? Es como ir detrás de los neuromitos, se llaman neuromitos. Acá me estaban dando feedback en vivo, y no lo leí porque estaba muy concentrada, y me decían, baja un cambio, estás muy rápido. Así que, feedback, eso me pasa, me acelero, y gracias a mi amiga que está del otro lado, porque mi estado emocional, les conté que había dormido poco, nervios, es la primera vez que hago un webinar, que me decían, es lo mismo que una clase. Yo no lo vivo igual, porque había de todos los países, todas las historias que yo me conté para decir, más nervios que de costumbre. Entonces, ¿cómo lo manifiesta mi cuerpo? Me acelero. Eso quiere decir que estoy como huyendo, ¿sí? Lo manifiesto como huyendo, y me quedo. Entonces el cerebro dice, ¿qué está haciendo? Tiene energía para huir, pero se queda, ¿no? Y en el medio, la gestión emocional, vuelvo a decir, el desempeño, el poder acceder al lenguaje, a la memoria, quiere decir que estoy gestionando estrés, pero con un costo. Y probablemente esto termine, caiga en la cama, no coma y me quede dormida. Como si hubiera corrido un león. Buenísimo, Clemen, pues no Clemen. se notó, lo hiciste maravilloso, gracias. Gracias, Sí, pero Clemen. ella lo sabe porque yo estuve en el campo de esta amiga, en Azul, y Luis también, y bueno, nada. Entonces sabe que dormí poco, y tiene razón, a mí el feedback es lo que me ayuda a pensar, bueno, ¿cómo podría ser? Obviamente lo del dormir no lo pude cambiar, pero por ahí podría haber hecho un poco de ejercicio hoy, y no lo hice. No hackeé. Muy bien. Y ese es el tema, ¿no? Estar en una constante observación y reflexión de qué me pasó y que no siempre, me mencionaba justo antes del webinar, que no siempre nos va bien con estos hackeos del cerebro, ¿no? Que no es que una vez lo aprendes y ya tienes el hábito No, instalado, de ahí para allá no, nunca más te va a pasar, ¿no? Como que esto es una ida y vuelta todo el tiempo. sí, es así. Y nuevamente también es esto de elige tu propia aventura, es encontrar cuáles de los hacks. Digo, el sueño es común a todos. Yo cuando fui a Australia hice un día una clínica de sueño y había un especialista que nos enseñaba, y no saben la cantidad de cosas, de hecho tengo 5 slides que hablan sobre el sueño, de todas las cosas, cuáles son los rituales para dormir mejor. La mayoría de ellos van a decir, ay, qué aburrido, tengo que dejar el teléfono celular 2 horas antes de dormir, imposible. No tengo que tener devices en el cuarto, imposible. Van a ver que van a tener resistencia, porque está tan instalado esas rutinas que hacemos. No tomar cafeína, por ejemplo, ya hacia el final de la tarde, o sea, no tomar cafeína, Coca-Cola, todo lo que nos excite, dulces, son hábitos para cuidar el sueño, la oscuridad, ¿no? Empezar a apagar las luces de la casa. Y me decís, pero qué difícil. Bueno, chicos, ¿quieren dormir bien? Perfecto. Clemen, antes de que nos cortemos, tengo una pregunta de Iris que me está haciendo que si no la hace, mejor dicho, no va a poder dormir hoy, entonces te quiero dar la palabra, gran amiga Iris. Cuéntanos la pregunta antes de cerrar, ya con esta cerramos. Hola Clemen, un gusto escucharte. Hola, Cortito. Iris. Recién explicabas que cuando elevamos la intensidad de la emoción y el tipo de la emoción, perdemos capacidad para pensar. Exactamente. Y el ejemplo lo pusiste con emoción negativa y alta intensidad. ¿Qué pasa? Yo dije negativa. No lo dijiste. Ah, no, lo ejemplificaste y yo decidí entonces. Yo juzgué. Agradable, Okay. desagradable. Pues, vuelvo entonces sobre la pregunta. Si la intensidad es alta y la emoción es agradable, también me quita. Obvio. Exactamente, muy buen punto, Iris. Si yo cuando estás re enamorado, no haces muchas estupideces, digo, cuando estás eufórico, y los adolescentes que están re eufóricos y se mandan una macana atrás de la otra, ¿por qué? Además de que un cerebro madura a partir de los 25 años. Franco, ¿vos qué edad tenés? 27. Justito, ahí, acabás de tener cerebro maduro.
El mío ya se está pasando, es como una uva pasa. Mentira, mentira. Podemos mantener los cerebros jóvenes hasta los 90 gracias a la neuroplasticidad del aprendizaje. Pero tenés razón, si yo estoy eufórica, pienso digamos, con poca calidad, al igual que si estuviera furiosa. Es exactamente, buen punto ahí, Iris. Excelente. Y la glucosa y el oxígeno está consumida por esa área del cerebro que está generando toda la activación de mi cuerpo, ¿no? Obviamente, sí, bien punto. Era cuestión de regular entonces. Exactamente, regular, y ya te digo, y por eso, esto que dice Víctor Frankl, que en su momento, él inventó un hack. Es el hack, la meditación, el espaciar es un hack por excelencia. Entrenar eso. Y es como vivirlo en cámara lenta. Cuando te sale, te sentís Federer de las emociones. Federer de las emociones. Buenísimo. Bueno, entonces, pues nada, para cerrar quisiera compartirles nuestro último menti para que nos regalen, por favor, en una palabra, cómo se van de este espacio, a ver, con qué emoción salieron, ¿no? Y las invito a que ingresen nuevamente a nuestro menti con el mismo código al 9616-965 y nos escriban con qué palabra, con qué emoción se van en una palabra esta sesión. Bien, ya tenemos aquí nuestros últimos participantes. Alegría, emocionado, súper contenta, motivado, alegre. Bueno, parece que funcionó lo del webinar, Clemen. Entonces quiere decir que porque yo estoy contenta, ¿no? Porque se contagian. Ahora bajó el nivel de nervios, pero... Ya bajó. La pregunta que me hizo de la medición, ahí confieso que no me acuerdo quién me la hizo, estoy en recursos humanos, esa pregunta me disparó el sistema de estrés porque no tenía el dato. Y en una persona que tiene un patrón perfeccionista, lee eso como una falla. Entonces yo les cuento todo el detrás de escena de lo que me pasa. Digo, ay, ¿por qué no puse? ¿Por qué no tengo un estudio justo ahora? Está buenísimo saber el detrás de escena. Claro. Y vámonos con la última. Y es justamente cómo les pareció el webinar, que nos den una pequeña valoración. Y ahí va. ¿Qué son esos dibujitos? Ahí va, que lo puse en modo... Qué lindo. Minerva, con ese nombre. Minerva, yo en otra vida me voy a llamar Minerva. Que nos regalen... Gracias, querida, gracias. Amo. Yamito, no me acuerdo, Minerva, tenemos que hacer un grupo musical. De 1 a 4, ¿cómo les pareció el webinar? ¿Muy bueno, regular o ahí más o menos? Entonces... yo me voy en esta parte porque me estresa. No, no te estreses. El feedback siempre es bien recibido. Mira, este es el momento de gloria. Muy bien. No me gusta nada. La parte de evaluación el cerebro la vive mal. Las situaciones de feedback, todo lo que hacemos en las organizaciones, como está mal gestionado, lo vivimos como una amenaza. Entonces, es buenísimo el feedback, pero tenemos que aprender, ¿no? A recibirlo y a darlo. Muy bien. Clemen, creo que nos da para hacer 20 webinars más esto. Así que los espero en el 2021, donde vamos a tener Clemencia y vamos a estar hackeando organizaciones ágiles, equipos ágiles y metodologías ágiles con hacks, ahora no solo metodológicos, sino también cerebrales. ¿Quién sabe dónde terminemos a parar a este paso? Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a Clemencia nuevamente y a todos gracias los que a todos, Anto, Franco, a Mine, a todos los que conozco que vinieron. Gracias, qué lindo verte, Anto, tanto tiempo. Bueno, nos vemos la próxima. Que esté muy bien. Bueno, a todos. Luisito, chao. Vale, beso enorme, qué lindo. Gracias.